Sí, no, claro. Totalmente. Realmente es lo que hablábamos. Yo creo que en México, en el sistema educacional, estamos diciendo que tiene alguna que otra deficiencia. Si encima a eso se le añade lo que hablamos con Juan Carlos o con lo que nos estás comentando, alguna anomalía que tenga el niño, algún tipo de alteración, pues que sea ciego, que sea sordo, tal, yo creo que además deben hacerles hasta un bullying terrible, ¿no? Los propios Sí. compañeros, ¿no? Digo, porque tampoco el cuadro de profesores creo que se preocupan mucho por ellos. Creo, estoy hablando. Mira, yo no sé, ya te digo que en el caso de niños con discapacidades físicas de otro tipo, yo pienso que los apoya, en principio los deberían de apoyar. En este caso sí son carne de bullying, porque no son los niños más populares de la clase en general, no tienen filtro para decir lo que piensan, lo que ya de por sí es terrible, y los profesores por lo general no solo no apoyan, sino que incitan estos comportamientos, porque están todo el día riñéndolos. Muchas veces, o sea, yo entiendo, yo soy su madre, lo adoro y hay veces que lo mataría, o sea, que un anónimo yo ni te cuento, ¿no? Claro. Pero sí que es, pues todo el día en clase, Pepito ha hecho esto, no sé qué, eres malo, te portas mal, castigos constantes y pues siempre tiene la culpa de todo. Los demás niños ya tienen asumido que es el chivo expiatorio de cualquier cosa. No es muy de apoyo. Pero, por ejemplo, en México el primer año, Bernardo tenía una profesora que era como un sargento, era como la Rottermeier de Heidi. Y un día les gritaba a los niños a veces, que yo tampoco me parecía tan mala, porque sí se preocupaba por ellos y los quería. Bueno, no sé, pero sí quería que aprendieran y estaba encima, sí, o sea, tenía muy buena voluntad la señora, ¿no? Pero tenía muy poca empatía y era muy borde con los padres, cosa terrible en un colegio privado, porque allí te metes hasta en la ropa que llevan las profesoras, literal. Entonces pasaba el psicólogo del colegio, que era genial, por delante de la clase y oye que le dice la profesora a mi hijo: ¡me tienes harta! Estoy harta de ti, ya no te aguanto. Una frase que digo yo cada 5 minutos. Entró, la sacó de la clase, la puso a caldo, yo eso me enteré después por otra profesora, y al año siguiente esa profesora no estaba en el colegio. No fue solo por él, porque hubo más padres que se quejaron que a los niños les gritaba. Les gritaba simplemente. Es que quiero de gritar, hija. Ya, bueno, no sé, el que tiene ahora le aúlla, pero bueno. Aquí lo de gritar está horrible. Si encima le gritas a un niño es como un maltrato, ¿no? Y los españoles somos gritones por naturaleza. O sea, está claro. Las únicas que gritábamos en el parque eran con las madres españolas. Sí, totalmente. Bueno, lo de los parques no lo hemos hablado porque es otro tema. O sea, yo sufrí mucho por los parques. Es terrible, ¿no? Acostumbrada a llegar al parque, dejar 20.000 juguetes tirados y que agarren el juguete que quieran los niños y que suban y bajen y se cuelguen y se descuelguen y se partan la cabeza. Aquí de repente al contrario. Samuel se intentaba subir por el tobogán al revés y era casi que ¡pecado! Está subiendo al revés por el tobogán, se va a caer. ¡Chivatos! Sí, no, va libre y va solita a la plaza. Vivimos en la calle de la Plaza de España. Él se va solita a la plaza y regresa a casa como si nada. Sí. Y tiene 7 años. ¿Eso aquí? ¿En México? ¿En Tuxtla? Bueno, ¿cuándo? También está el trauma de la seguridad, porque primero te cuentan cosas tan horribles. Yo me vine para acá traumatizada, perdida con eso. Y las primeras semanas Bernardo no le dejaba ir, si no era de mi mano, literalmente de mi mano, él no se podía mover. Luego, porque yo de verdad me creía que iba a parar un coche, iba a subirlo y se iba a dar a la fuga. Que luego vives en Polanco y dices, ni de coña, o sea, a los 10 metros está parado en un atasco, no va a hacer ninguna parte, chaval. Pero sí conozco gente, te cuentan mucho lo mismo. Me acuerdo una amiga que lleva ya un montón de años ahí se queda y ha tenido a sus hijos ahí y todo. Me contaba que los primeros 15 días no salió del hotel. Vivía ido en Campos Elíseos y llegó, después de valientemente al 10º día, bajó, fue a la esquina y dio la vuelta aterrorizada. Pero porque te cuentan unas historias. Las de Polanco salen, muchas mamás de Polanco casi no salen de Polanco, o sea que esa es otra. Bueno, sí está muy bien, hay de todo, ¿para qué?
no, yo tampoco saldría, pero sí, somos vagas. Un poco de... Yo sé que somos vagas y tengo un poco de remordimiento, pero es que la vuelta a casa no sabes lo que era, Elena. O sea, te podías tirar 6 horas, literalmente 6 horas en el coche. No, sí, te lo creo porque estuve el otro día en la embajada y fue una tortura venir a casa. O sea, fueron 3 horas de viaje a casa. Y yo, los trayectos de realmente 10 minutos, que ese es otro de los traumas espantosos que pasas cuando llegas allá, es el conducir. Porque es una pista de coches de choque gigantesca. Y al principio es como que ni de broma. Yo los 15 días, que remedio un poco menos, ya estaba, ¿no? Mi ruta, la única que me conocía es el GPS, muy divertido. Y la primera y última mordida que pagué. Pero yo cuando iba a España iba aterrada, porque decía, voy conduciendo en modo mexicano, o sea, me va a parar la policía y yo voy a acabar en la cárcel a la semana. Porque vas así, vas con tu chip español, ¿no? Y me decía este verano Bernardo, al llegar a una rotonda, había un ceda al paso y yo estaba intentando hacer el ceda al paso al estilo mexicano. Pues yo me meto, saco la mano y ya me dejan pasar. Y me dice Bernardo, mamá, no estás en México, conduce a la española. Y yo, cierto, hijo. Sí, pues bueno, todo nos vamos adaptando, ¿no? A lo bueno y a lo malo. Es así. Otro tema que quería tratar con vosotras, las mamás españolas, y un poco has hecho referencia a lo del parque, pero fíjate que el tema social entre niños, de fiestas, o sea, el compartir con niños del cole o amiguitos, tal. ¿Pensáis que aquí se hace más así en tema de casas? Oye, pues hay una fiesta del amiguito, que vengan todos los niños, o se hace más en España esa relación social infantil? Pues yo creo que en España, como al menos en mi caso, los niños iban juntos al colegio y por las tardes se juntaban, media clase se juntaban en el parque, ¿no? Ahí en la plazuela, iban todos ahí. Entonces jugaban por la tarde en el parque y sí era más fácil que se vieran los niños, que tuvieran contacto. Aquí las distancias son tantas que es difícil que se dé. Yo no sé en Tuzla como sea, pero en el DF es difícil que vivan los niños cerca. Entonces no se ven por las tardes. Y si encima la niña es rarita, como en mi caso, que no sé si sea rarita, es que pues mi hija le gusta leer, le gustan las matemáticas, es una niña inteligente y encima es extranjera, entonces así como... Claro, es un poco como la mamá que no le gusta mucho salir. Sí, creo que estaba hablando, o quería hablar Marian, ¿no? Marian, sí. Marian, ¿querías hablar o no? Estaba diciendo que aquí en Tuxtla sí es más fácil que se vean. No es una ciudad tan grande como puede ser Ciudad de México. Aquí sí es más fácil, pero tampoco es una ciudad así que digas vamos a salir y no hay ningún problema. Que por ejemplo ahora mismo estamos metidos en una gran crisis porque tenemos a todos los maestros y a todos los policías aquí tapando el centro y a todos los granaderos, y cuando no son los maestros son los transportistas, y cuando no, el caso es que siempre hay una marcha que está tapando el centro. Entonces sí es relativamente más fácil que se vean en la tarde, o que vayan al cine, o que hagan cualquier cosa juntos. Otra cosa es que no se haga, no se hace, sí es cierto. Se suelen ver para las piñatas, eso sí, van a la orden del día, y son piñatas que son como bautizos o como comuniones, porque eso no es una fiesta infantil. No, el tema de las fiestas infantiles es lo más en México. No, apartado especial a las fiestas infantiles, por favor. Bueno, terrible, yo las bodas. Hay un apartado de salón incluido de las fiestas. Con caimanes, que no sé dónde les llevaban caimanes chiquitos para que lo vieran. Y luego yo llego aquí, que las fiestas de cumpleaños, os juro, que duran 2 horas de reloj. Te mandan la invitación, la haces no sé dónde, son 2 horas. Y yo llegaba, digo, ¿pero qué es esto? 2 horas, no es que no están. Y encima no puedes beber, porque aquí no puedes beber en la calle. Quiero decir, no puedes tomarte una cerveza en una terraza, está prohibido. Tiene que tener mampara en la leche. Entonces, claro, yo me iba a las fiestas en México que te ponían tequila como si fuera una boda. Bueno, y cerveza en eso, las fiestas cuando son a lo mejor cuando son en casa sí beben tequila y tal, pero cuando las hacen en unos salones, en unos lugares especiales para las fiestas, ahí no pueden ingerir alcohol porque necesitarían un permiso especial que si no lo tienen, pues no, y les sirven puro refresco.
Sí, no, las fiestas de niños sí, pero yo he ido a varias que lo que hacen es montar la fiesta en el, como lo llaman, bueno, como el party room del edificio, y entonces se traen los hinchables, se traen los tío vivos, se traen los no sé qué, la noria, bueno, la mini noria y la pera. Pone que en el lugar en donde están teniendo como el cumpleaños o la fiesta o lo que sea. Y ahí entonces que corra el vino, vamos, ningún problema. Cócteles, molotov y bueno, yo aprendí a ver ahí como no veas. Yo llevo bolsas extras porque entre los dulces de la piñata, los dulces de la mesa de dulces, los que te dan después de la fiesta, últimamente se pone además de moda, de que además de la bolsa de dulces te dan juguetes para los niños. Entonces yo de verdad llevo bolsas y voy que parece que regreso de viaje de la cantidad de cosas que te dan. Las Ikea, ya te... Oye, y mamás, os quería preguntar ya más en la adolescencia, sobre todo las que tenéis niñas, ¿cómo veis los 15 años? Pues como si tuvieras un cañón lleno de legos y lo intentas traer a un edificio que solo le caben unos cuantos legos. Wow. Me ha gustado esa filosofía tuya, Bernardo, me ha gustado. Aquí las que tenéis niñas solo eres tú, Elena, ¿no? Solo yo, pero yo creo que todas coincidimos en que a los 14 nos regresamos a España para evitar ese mal dragón. Hacéis ahí un lapsus de 14 a 16 y ya regresáis, ¿no? Sí, nosotros lo tenemos claro, que a los 14 nos vamos. O sea, yo elijo el viaje directamente. Sí, yo espero que mi hija por ahora prefiere viaje. Claro. Mira, algo muy curioso que yo he visto es de que las niñas muchas veces cuando tienen 12, 13 años dicen, no, yo no voy a querer fiesta, yo voy a querer un viaje, yo voy a querer un carro, voy a querer otras cosas. Pero a medida que se va acercando la fecha, empiezan a ver que sus amigas ya tienen su fiesta de 15 años y sus vestidos y tal. Al final terminan convenciéndose y al final tienen su fiesta de 15 años igual que todas las chiquillas. Pero lo absurdo es las cantidades de dinero que se gastan, que se gastan la misma cantidad de dinero que una boda, ¿eh? Pero ahí no hay nada que hacer, yo creo, porque es un tema es muy cultural, porque aquí ves exactamente lo mismo, o más, que yo pensaba que igual cuando te ibas de México o de países donde lo celebran, la cosa relajaba, pero un día paseando por un parque aquí me encontré cosas que podrías encontrarte perfectamente en Coyoacán, sin diferencia. Tremendo, sí. Yo eso me libro, mira. Yo no. Yo cruzo los dedos porque espero que mi hija siga así de rebelde para cuando llegue a los 15. Fíjate que a lo mejor aquí en la zona norte, por lo menos aquí donde estamos algunos, Santi y yo, por ejemplo, en Monterrey, sí hay como mucha tradición y los papás se gastan verdaderas fortunas en ese evento de los 15 años. Y además hasta algunos se empeñan, piden préstamos bancarios. Sí. Para que la fiesta sea, bueno, pues más que una boda. Yo diría que a veces es más que una boda, ¿no? Es una boda. Sí, pero es que al grado es que alquilan limusina para llevar a la chica a la iglesia y de la iglesia a donde va a ser el evento. En plan de gran boda gitana. Sí, totalmente. Marian lo ha dicho. Sí, contratan a algún cantante o algún artista o contratan hay unos chavales que les dicen los meses ensayando. Sí, el baile. Sí, se pasan meses ensayando el baile. Con los Chamberlain, ¿no? Los 8 bailes. Los chambelanes son unos chavales que acompañan a la chica a bailar y durante Estoy investigando el tema de las quinceañeras para cuando llevaba el blog, Elena, que hizo un post sobre 15 años, descubría Colibrita, ni en la que no la conozca, por Dios, que no se la pierda. Y sí, no, tremendo, efectivamente, pero van y grupos de bailarines, cuerpos de bailarines también contratan a veces. Sí. Esa es una herencia de los franceses. Yo tuve una compañera de trabajo donde trabajaba hace ya unos 6-7 años. Se iba a gastar, su hija iba a cumplir 15 años, se iba a gastar el sueldo de un año de ella para hacer la fiesta. El trabajo de todo un año era lo que iba a costar la fiesta, que iba a durar un día. Y de verdad sentís... A mí se me escapa.
pero ¿qué es un tema adolescente puramente o es un poco en plan de poner a la niña en el mercado? Es que a mí me da la sensación que yo creo que es más lo segundo. Y que